Bienvenidos muchachos, esta es la clase 3 sobre método simplex. Continuando con los modelos matemáticos y como ya habíamos mencionado a través de la explicación de un sistema, tenemos que el sistema tiene entradas, se procesan y obtener salidas. Desde el punto de vista matemático funciona igual, tenemos algunas variables de entrada. Metemos en la función objetivo esas fórmulas y vamos a obtener varias soluciones, dentro de ellos la función, la solución óptima. Entonces, en el caso que vimos anteriormente de método gráfico, habíamos comentado que aquí se utiliza solo para dos variables. En este caso el método simplex es la otra alternativa para n variables, más de 2. Entonces tiene la misma fórmula, ¿verdad? La misma estructura que tiene función objetivo, que esa función objetivo se maximiza o se minimiza, y tenemos también las restricciones, como lo habíamos comentado anteriormente. Entonces se tiene este modelo matemático y la idea es traducir lo que es esta fórmula, esta manera de verlo, traducirlo al método simplex, cambiarlo. Eso se hace teniendo en consideraciones algunas cosas, pero antes vamos a ver los requisitos. Entonces les decía que el método simplex sirve para tener más de n variables. Esa fórmula que acabamos de ver anteriormente, que es la característica del modelo matemático, se debe de convertir en igualdades. Y al hacer esta conversión es necesario utilizar lo que se van a conocer como variables de holgura, y tienen que ser positivas, ¿verdad? No pueden ser negativas. Entonces, para que les quede más claro, este es un ejemplo. Vamos a ir explicando el método simplex a través de un ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a ver es que lo que hay que hacer es cambiar este modelo que se tiene acá, que ya lo habíamos comentado, es el modelo matemático, ¿verdad? Donde hay que maximizar z, hay que pasarlo a modo simplex. ¿Y cómo se hace eso? A través de la igualdad. Entonces lo que se hace es pasar las fórmulas, en este caso z, lo igualamos a 0, vean acá, lo igualamos a 0, por lo tanto todo lo que teníamos de este lado derecho se pasa al lado izquierdo, y por supuesto siguiendo todas las reglas matemáticas, cambiando el signo. También hacemos lo mismo desde el punto de vista de las ecuaciones de restricción, pero en las ecuaciones de restricción es donde vamos a incluir lo que son las restricciones, las holguras, las ecuaciones de holgura, que en este caso vamos a llamarle S1, S2, S3. Va a ser por cada ecuación de restricción que tengo, voy a poner una variable de holgura. Posteriormente, entonces, vamos a ver el procedimiento de del método simplex, y vamos a verlo paso por paso. Este es el procedimiento donde primero se convierte el modelo matemático a método simplex. Eso se hace a través de igualar. Luego se convierte el modelo en una matriz. Basado en esa matriz se encuentra el renglón pivote, se encuentra la columna pivote, se encuentra el valor pivote, y se repite el paso hasta que los resultados en la matriz no sean negativos. Lo vamos a hacer paso por paso a través de un ejemplo. Entonces tenemos esta ecuación. Lo primero que hay que hacer es convertir el modelo matemático en el modelo simplex.
de tal manera que vamos a tener lo siguiente. Aquí vean que aquí hay que convertir estas desigualdades en igualdades, ¿verdad? Y convertir también la función objetivo, esta que está acá. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, primero en la función objetivo lo igualamos a 0, ¿verdad? Pasamos todo lo que está a la derecha, lo pasamos a la izquierda cambiándole el signo negativo, y hacemos lo mismo con las variables de restricción. Entonces tenemos dos variables de restricción, no se toma en cuenta el mayor o igual a 0, este que está acá, ese no lo vamos a tomar en cuenta para fines de esto, porque se supone que el modelo simplex no debe tener negativos. Entonces por cada una de las restricciones vamos a tener una variable de holgura, ¿verdad? S1, S2, ¿ok? Lo que sigue es pasar esta ecuación que está en método simplex, la vamos a pasar a una matriz. ¿Cómo se hace eso? Bueno, de la siguiente manera. Entonces la matriz va a quedar así, en donde tenemos la z, ¿verdad? Ponemos acá arriba todas las variables, z, x, y se incluyen las variables de holgura más el resultado, ¿ok? Luego ponemos, vean que acá el coeficiente de z es 1, ¿verdad? Y en las variables de restricción, ¿verdad? En la ecuación de restricción no hay z, por lo tanto z es igual a 0, véanlo acá, por eso pusimos aquí 0. Luego seguimos con x, aquí hay menos 50, aquí el valor de x es 1 y en la segunda vamos a ponerle aquí la restricción 1, restricción 2, en este caso en x ambas ecuaciones tienen un 1 x, ¿verdad? En x. Luego tenemos en la ecuación, en la función objetivo tenemos menos 80 en y, y tenemos también en la primera restricción sería 2 y en la segunda 1, que corresponde a esto que está acá, a estos dos que están acá. Luego tenemos que en la función objetivo no hay variable de holgura, ni S1 ni S2, por lo tanto entonces ponemos 0, y el resultado de la función objetivo es 0, entonces lo tenemos acá. Luego tenemos que en la restricción 1 tenemos S1, que es la variable de holgura, entonces es 1, pero en la segunda no tenemos S1, por lo tanto es 0. Y hacemos lo mismo con S2, no hay en la función objetivo, no hay en la primera ecuación, pero sí lo hay en la segunda restricción, y lo igualamos al resultado de cada una de las restricciones, ecuaciones de restricción 120 y 90. Entonces así es como nosotros vamos a establecer la matriz. Posteriormente el punto que sigue es buscar la columna pivote. ¿Qué es columna pivote? Entonces la columna pivote va a ser aquella que es más negativa. La columna de correspondiente z, valores de z, que es más negativa, en este caso sería menos 80. Este es el más negativo, entonces esta va a ser nuestra columna pivote. Posteriormente lo que sigue es encontrar, siempre teniendo en cuenta esa columna pivote, vamos a encontrar el renglón pivote. El renglón pivote se toma de la siguiente manera, repito,
manteniendo la columna pivote, que es esta, ¿verdad? Ya lo hemos encontrado. Para encontrar el renglón pivote, lo que hacemos es dividir las ecuaciones de restricción en la columna pivote. Vamos a dividir el resultado entre el respectivo número que le corresponde a la ecuación. En este caso sería el resultado 120 entre el correspondiente número de la columna pivote. En este caso sería 120 entre 2, lo cual me da un resultado de 60. Hacemos lo mismo para el 90 entre el correspondiente valor de la columna pivote, y vamos a tener entonces que 90 entre 1 es igual a 90, y para saber cuál escoger de los dos, entonces se obtiene a través de cuál de estos dos valores es el menor. En este caso 60 es menor que 90, por lo tanto, como lo dice la columna, el renglón este verde, vamos a tener que ese es el renglón pivote. Y entonces tenemos la columna pivote y el renglón pivote. Ahora hay que encontrar, el tercer paso va a ser encontrar el valor pivote. El valor pivote va a ser la intersección entre el menor y en el renglón pivote y la columna pivote, o sea, lo que en Excel llamaríamos la celda. Por lo tanto, en este caso el valor pivote o la celda pivote va a ser 2. Eso es importante porque entonces ahora lo que vamos a hacer es convertir todo este renglón pivote, especialmente este valor, en 1. Para ello entonces tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a agarrar el número que era 2, ¿verdad? Y lo vamos a dividir, vamos a hacer lo contrario. Entonces vean que aquí le estoy poniendo renglón 1, renglón 2, que este es el renglón pivote, y el renglón 3. Entonces todo este renglón 2, si aquí el número era 2, ¿verdad? Teníamos originalmente un 2, entonces yo aquí voy a ponerle la inversa, que sería medio, y lo voy a multiplicar todo el renglón por un medio. Por lo tanto, 0 por un medio es 0. En este caso, aquí era 1. 1 por un medio es medio, ¿verdad? Y aquí vean que este era nuestro renglón columna pivote, donde 2 era el número que teníamos ahí, el valor original, y entonces al multiplicar 2 por un medio, esto es 1, y este era el objetivo que necesitábamos, pasar el valor pivote a 1, pero para ello deberíamos hacerlo todo para todo el renglón, dividir todo, en este caso el 2, dividir entre 2 todo el renglón. Entonces así obtenemos los siguientes valores. En la variable de restricción, variable de holgura 1, vamos a tener un medio, y aquí el resultado va a ser 0. Y aquí recuerden que teníamos 120 y lo dividimos entre 2, eso equivale a 60. Y así es como ya convertimos todo el renglón, lo multiplicamos, lo dividimos entre 2. ¿Para qué? Para que el objetivo es hacer la celda pivote a 1, convertirla a 1. Ahora bien, seguidamente lo que hacemos es necesitamos cambiar
Una vez que ya tenemos el valor en 1, necesitamos cambiar tanto dentro de la columna pivote. Necesitamos hacer estos dos valores en cuadrado que estoy poniendo en cuadrado a 0. Para ello, entonces, el siguiente paso es sacar una fórmula para tanto el renglón 1 como el renglón 3. ¿Y cómo se saca esa fórmula? Bueno, vamos a empezar primero con el renglón 1. Para ello, entonces, tenemos que, para hacer valor 0, lo que tenemos que hacer es multiplicar solo que le cambiamos el signo, lo multiplicamos por el renglón 2, que es el renglón pivote, y le sumamos el renglón 1, de tal manera que quedaría, en este caso sería 80, ¿verdad? 80 para convertir esta parte, que está acá, que estoy señalando, sería 80 multiplicado por el R2 correspondiente en la columna, sería 1 más, pero en este caso vean que aquí el valor R1 es menos 80. Entonces tenemos, sería la fórmula según lo que hicimos acá, y esto va a ser igual a 0. Entonces ya logramos nuestro objetivo de convertir este número en 0. Entonces, continuando, lo que sigue ahora es convertir todo el renglón a 0, o sea, aplicarle esta fórmula ahora a todo, ¿verdad? Porque no se puede hacer solo en un valor, sino que hay que hacerlo para cada uno de ellos, y aplicamos esta misma fórmula en cada uno de los renglones, de los valores del renglón 1. Entonces vean que quedaría así. Aplicando esto sería 80, ¿verdad? Por R2, que R2 es 0, veanlo acá, más 1, que es el valor del renglón 1. ¿Por qué? Porque lo que estamos cambiando es todo, vamos a cambiar todo este renglón. Por eso estamos utilizando 1. Lo mismo va a pasar después en renglón 3, pero eso lo vamos a ver seguidamente. Okay, para el valor de nx, ¿cuánto quedaría? Entonces sería 80, siguiendo la misma fórmula, por R2. R2 en este caso es medio, y le restamos el renglón 1, que es menos 50. Ya lo habíamos hecho. Hacemos el de la holgura, ¿verdad? Igual 80 por 1 medio, y le sumamos el valor del renglón 1, y esta sería la fórmula. Lo mismo sucede con S2, con la holgura 2, sería 80 por R2 es 0, ¿verdad? En este caso R2 es 0, y le sumamos el valor correspondiente de el renglón 1, que es 0. Lo mismo hacemos acá. Entonces tenemos que 80 sería 80 por 60, que es el valor que tenemos acá, y le sumamos el correspondiente valor del renglón 1, que es 0. En este caso, cada una de las fórmulas quedaría así como está indicado en la matriz. Por lo tanto, el resultado sería el siguiente, ¿verdad? De esa fórmula que vimos anteriormente, tenemos que 1 menos 10, 0,
40, 0 y 4800. Hay que tener mucho cuidado a la hora de aplicar las fórmulas porque por un signo pueden cambiarle el valor correspondiente. Ok, eso era con el renglón 1. Tenemos que hacer lo mismo para el renglón 3. Entonces necesitamos sacar primero el valor. Necesitamos sacar el valor de la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? La fórmula sería la siguiente. En este caso, vean que, repito, volvemos a determinar que el renglón que queremos establecer, siguiendo siempre la regla de que estamos en el renglón, perdón, la columna pivote, ¿verdad? Entonces ya habíamos hecho este 1. Posteriormente lo que hay que hacer es hacer el de arriba 0. Por lo tanto, ahora lo que sigue es hacer el de abajo 0, pero para poder hacer el de abajo 0 necesitamos hacer todo el renglón según esta fórmula. ¿De dónde sacamos la fórmula? De hacer este punto en 0. Entonces, ¿cuál sería? Entonces aquí simple y sencillamente sacamos el menos, le cambiamos el valor, ¿verdad?, a negativo. Si ahí tenemos un 1, aquí va a ser menos 1. Le multiplicamos el renglón pivote, que sería R2, y le sumamos el renglón que estamos tratando de convertir, más R3. De ahí fue donde salió. Así es la fórmula que tenemos que sacar. Y entonces vean aquí está claramente esta misma fórmula, solo que para hacer este punto 0. Entonces si ustedes tenemos menos 1, una constante, por R2, perdón, aquí sería, sí, R2 que es 1, y le sumamos R3. R3 es 1, por lo tanto, menos 1 por 1, menos 1 más 1 igual a 0. Ya logramos el objetivo de hacer tener este en 0. Entonces, seguidamente tenemos que aplicar la misma fórmula para el resto de los componentes del renglón. Con la misma fórmula, entonces véanlo acá. Aplicando la misma fórmula tenemos que menos 1, vean la fórmula, menos 1 tenemos la constante, lo multiplicamos por R2, que es el renglón pivote, en este caso el valor es 0, entonces menos 1 por 0 y le sumamos R3. R3 vean que es 0, entonces ahí es donde le sumamos y queda esta fórmula. Así lo hacemos por cada uno de ellos, y esto es la fórmula de cada valor del renglón 3. Entonces al final el resultado nos quedaría de la siguiente manera, y ya convertimos esa parte de la matriz, el renglón 3. Acuérdense que el objetivo era hacer estos valores 0, tanto en renglón 1 como en renglón 3, y para ello teníamos que establecer una fórmula en cada uno de ellos y aplicar esa fórmula a todos los valores que tiene el renglón. ¿Ok? Y así sería el resultado. Entonces, este procedimiento se va a repetir en tanto el valor de z, o sea, el renglón 1, todos los valores, acuérdense que tienen que tener positivos. En cambio, en este caso tenemos un negativo que es menos 10. Por lo tanto, hay que hacer el procedimiento una vez más. Entonces, basado en esto, volvemos a aplicar los pasos anteriores. Entonces, ¿cuál era el paso anterior? El paso anterior es que necesitamos encontrar la columna pivote.
lógicamente la columna pivote es el que sea en el renglón 1, que es de los valores de z, aquel valor que sea más negativo. Por lo tanto, el 10, como se muestra ahí, menos 10 es el valor más negativo. Entonces esa va a ser nuestra columna pivote, ¿verdad? Esa es la columna pivote. Ahora lo que sigue es buscar el renglón pivote, y para ello entonces establecemos que vamos a dividir el resultado entre su correspondiente valor de la columna pivote, en este caso 1/2, pero vean que aquí hay que tener cuidado porque podemos cometer un error. Entonces sería 60 entre 1/2, ¿verdad? Y esto es lo mismo que decir que 60, 60 es el numerador y tiene el numerador, el denominador que es 1, y lo dividimos entre 1/2. Entonces esto va a ser igual a extremos por extremos, medios por medios, por lo tanto es 2 por 60, 2 por 60 entre 1 por 1, y esto es igual a 120, y de ahí es donde salió el valor de 120. Entonces hay que tener cuidado porque en este caso, al ser fracción, tenemos que seguir esa regla conocida de multiplicación. Entonces aquí tendríamos 120, y en este caso hacemos, en el renglón 3 hacemos lo mismo, 30 entre 1/2, por lo tanto el resultado es 60. Y entonces escoge el nuevo renglón pivote, va a ser el renglón de R3, porque entre estos dos, comparados estos dos, el menor es el resultado del renglón 3. Muy bien, ahora seguidamente, ya que encontramos el renglón pivote y la columna pivote, entonces lo que hacemos es cambiar. El siguiente paso es cambiar este número del renglón pivote, ¿verdad? Acuérdense que ahora esta es el columna pivote y renglón pivote. Encontramos la celda pivote, o lo que se conoce como también valor pivote, que es 1/2, y tenemos que convertirlo, pasarlo a 1. ¿Cómo se hace eso? Bueno, haciendo la inversa, ¿verdad? Entonces, si aquí es 1/2, aquí yo lo que voy a hacer es multiplicar por todo el renglón por 2, cambiándole el modo que tiene el número al opuesto, y entonces así vamos a hacer ese valor en 1, pero no puedo hacerlo únicamente para él, sino que debo establecerlo para todo el renglón. Por lo tanto, este sería el resultado, ¿verdad? Entonces 2 por 0, 0, 2 por 1/2, 1, 2 por 0, 0, 2 por menos 1/2 es menos 1, 2 por 1, 2, y 2 por 30, 60. Y ahí ya hicimos la conversión del objetivo, que era este valor que estoy señalando, convertirlo a 1. Pero al convertir esto a 1, el siguiente paso es convertir estos otros en 0. Por lo tanto, tengo que establecer una fórmula para cada uno de ellos, como lo hemos venido explicando. Entonces tenemos esto, ¿verdad? Y entonces encontramos la fórmula. Véanlo acá. Estamos en la columna pivote, ¿verdad? Y este es el renglón pivote. Hicimos este valor en 1, pasamos este valor a 1, por lo tanto ahora este valor tiene que ser 0. Este valor tengo que convertirlo a 0. ¿Cómo hago eso? A través de la siguiente fórmula.
agarro este mismo número, le pongo el opuesto, ¿verdad? Le multiplico el valor pivote correspondiente al renglón, a la columna, y le voy a sumar el valor de la columna pivote. En este caso la fórmula sería 10 por R3 más R1. Entonces sacamos los valores de la siguiente manera y lo aplicamos para todo, ¿verdad? Para todo el renglón, en este caso R1. Ok, antes tenemos también la fórmula de R2, para R2, donde vean que lo que vamos a convertir es este en 0 y de ahí sacamos la fórmula. Entonces le ponemos el opuesto de 1/2 es menos 1/2, lo multiplicamos por el valor pivote y le sumamos, aquí es una multiplicación y aquí es una suma de la columna del renglón que estamos convirtiendo a 0. ¿Ok? Y así sería como en ambos renglones estas serían las fórmulas, las correspondientes fórmulas. Ustedes lo pueden hacer ahí, ¿verdad? Y revisar. Ahí tenemos las dos fórmulas y seguidamente entonces los resultados. Ahí está. Entonces, vean una cosa, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es determinar si en los valores de z hay alguna negatividad. Como no lo hay, entonces quiere decir que hasta ahí llego. Entonces la respuesta sería la siguiente. Voy a determinar que en este caso todos los que son 1, z en el renglón 1 tiene un valor, y en el caso de x es en el renglón 3 y y tiene en el renglón 2. Ok, esos serían los resultados. ¿Y cómo quedaría entonces? De la siguiente manera: z es 5400, x 60 y y 30. Para hacerlo para que lo vean, perdón, aquí véanlo acá, voy a hacerlo, en este caso voy a hacerlo a pie para que lo vean. En z por 1 z, y me vengo acá al resultado. Entonces aquí la respuesta es z es igual a 5400, x, donde x es 1, acá, por lo tanto el resultado de x es 60, y y, este es el resultado de y, donde es 1, por lo tanto y va a ser igual a 30. Y eso, como lo vimos anteriormente, ese es el resultado: z 5400, x 60 y y 30. Y eso es lo mismo que yo les estoy presentando en la siguiente filmina, y ese es el resultado de la ecuación. ¿Ve? Y así damos término a esta clase de simplex, de método simplex. Muchas gracias.